Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 282 y vamos a hablar de por qué es necesario personalizar tu kata. Como siempre, para ayudarme en la tarea tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido Sensei. Hola, Jaque. Hoy vamos a hablar de algo que suena como, matar, hacer un genocidio de vacas sagradas en la cabeza de muchos karatecas, de personalizar tu kata. Sé que hay gente que ha profundizado en el karate y sabe que justamente lo absolutamente necesario que es personalizar el kata. Pero en la mente federativa hay una sola forma de hacer el kata. Entonces esto puede sonar muy controversial. Pero me gustaría que antes de empezar ahí, habláramos un poquito del último post que me mandaste justamente preparándonos, en preparación para el episodio de hoy, porque me parece que sería bueno tenerlo como un contexto general de lo que después vamos a hablar durante el podcast. ¿Te animás a tirarte el agua? Sí, bueno, nosotros decimos que lo que hacemos es explorar el kata. El cambio, como quitar un matiz de aquí para poner otro que nos interese, no es tanto la función, sino que a través de la práctica y la experiencia, bueno, vamos descubriendo que hay nuevas fuentes de información, que hay principios que antes se nos escapaban y a través de esa información, evidentemente, modificamos aquello que creemos que es necesario modificarlo para mejorarlo. Entonces es una exploración, es adentrarnos en el mundo bueno, de lo que debería ser la esencia de cualquier arte. Claro, a lo que también nos referimos es que no es que nosotros cambiemos la estructura del kata, Claro, lo modificamos en el instante de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿no? O sea, que no es que digamos, ahora sacamos esta técnica de acá y la tiramos y ponemos otra técnica, o en vez de patear acá, pateamos. No, nos mantenemos dentro de la estructura del kata, pero cambiamos los acentos, cambiamos las pausas, cambiamos. claro. Nosotros interpretamos el kata como un sistema. Entonces, el sistema cumple una serie de requisitos muy diferentes a lo que sería una coreografía técnica. Exactamente. Entonces, claro, si nosotros decimos, pues en vez de hacer un chuto alto, vamos a hacer un chuto bajo. En vez de chuto queda, no va por ahí. Sino que decimos, bueno, la aplicación más lógica ante un ataque tal o una agresión tal o un posicionamiento tal personal frente al oponente, pues va a definir si la defensa va arriba o abajo. No hay que olvidar que para nosotros un chuto es un chuto y no es una técnica, sino que representa todo aquello chuto, incluido también los que cambian de altura, ¿no? Claro, justamente eso es lo que es necesario tener en cuenta, que lo que vamos a hablar hoy no corresponde a la visión del kata, si la vemos, como decías tú hoy, como una coreografía técnica, como algo que está hecho en piedra y es inamovible, sino que vemos al kata como un recipiente de información donde se puede extraer información y se puede investigar, extrapolar, etcétera, etcétera. O sea que la visión que tenemos de kata es muchísimo más dinámica de lo que normalmente se hace en muchas escuelas. Cuando decimos, normalmente decimos, bueno, vamos a hacer Sochin. Ujú. Es una única forma que se puede hacer Sochin. Tiene una sola expresión. En cambio, bueno, hoy van a ver, vamos a mostrar dos versiones distintas del mismo Aragaki Claro. Sochin, para que vean cómo se puede plasmar esto, ¿no? Claro, aparte que nosotros no nos amparamos en estilos determinados, ni en gustos personales, sino en función. O sea, no anteponemos los gustos, digamos, a la función del kata. Por ejemplo, a veces algún compañero o algún conocido, oye, ¿vosotros cómo hacéis, qué posición hacéis en esta parte del Mm, kata? ¿No? Es que nosotros hacemos kokusu. No, pues nosotros hacemos senkusu, no va por ahí, no va por preferencias o por características del estilo, sino a veces hay posiciones y a veces no. Claro, por eso hablamos de la personalización del kata. Ujú. O sea que llega un momento que tiene que ser un estudio personal.
y por lo tanto terminas también incluso en tus preferencias personales de lo que, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos a empezar por el punto número 1, por de qué, digo, nosotros creemos que es necesario personalizar el kata. El punto número 1 es adaptación a la realidad personal. Y bueno, ahí estamos hablando de que personalizar el kata te permite adaptar el kata a tus cualidades técnicas, fisiológicas, mental, tu concepción táctica, etcétera, etcétera. Cosas que hace que sea imposible ver el kata desde una forma estándar. Porque una forma estándar es una forma que le encaja a todo el mundo. En cambio, aquí estamos hablando de hacer un descubrimiento personal a través del kata. ¿Qué me decís, Pepe? Es lo suyo, ¿no? El kata no debe ser eso, una coreografía fija de qué hacemos, pues para, no sé, para los X, ¿no? Exámenes, exhibiciones, competiciones, etcétera. Sino que es una herramienta que nosotros usamos para crecer a través del kata. Es un elemento que nos hace crecer. Y entonces, dependiendo las características que tengamos, pues deberíamos de saber adaptar, en el caso de las características físicas, saber adaptar el kata a esas características, si eres más bajito, más alto, más pesado, más lento. Incluso tú mismo varías con el tiempo, ¿no? De Totalmente. características físicas. Mi kata, voy a llamarle alegre, rápido, descontrolado quizás, ¿no? En algunos momentos. Que con 20 años no es el kata sobrio que yo utilizo ahora. Entonces, a veces un kata se modifica para alcanzar las características, o eliges un kata que se adapte a tus características, que también es una parte importante. Lo otro corresponde más a la cohesión de grupo, al compromiso con el dojo, la forma de realizar una tradición que se realiza de esa manera, ¿no? Que son factores más de tipo quizá cultural y social que funcionales, ¿no? Desde el punto de vista marcial. Claro, pero aparte es casi una decisión ideológica, diría yo. Porque hay que formar el hombre a la horma del kata, o hay que formar el kata a la horma del hombre. Es tomar partido por uno de los dos bandos. Y aquí lo que estamos diciendo justamente es que nosotros somos partidarios de formar el kata a la horma del hombre, a la horma del practicante, ¿no? Y que esto puede ser muy conflictivo porque, bueno, todos los que hemos pertenecido a una organización, a una federación, sabemos que en nuestros estilos, en nuestras escuelas, etcétera, hay formas estándares de hacer el kata, y que toda desviación de ese estándar es visto de forma negativa. Y entonces, yo me acuerdo cuando yo pertenecía a la Wadokai, que hacíamos Shinto de una forma. Y un día viene mi sensei, que era séptimo dan japonés, compañero de clase de los que dirigían la Wadokai en Japón, y dice, no, bueno, hoy por ejemplo, en Seishan, en el Wado Ryu Seishan, tenemos una parte que se hace en un Ipponken, con cada uno, con las dos manos, ¿no? Se hace. Y de un día al otro apareció el sensei y dijo, no, ahora no hacemos Ipponken, ahora hacemos Seiken. ¿Por qué? Porque se decidió en el comité técnico de Wadokai. ¿Y por qué? Standardization, me dijo. Estandarización, ¿no? Y la estandarización es, bueno, como lo dice el nombre, el asesino de la individualidad. Y bueno, no es que todo sea malo, digo, la estandarización es algo que está culturalmente y psicológicamente muy arraigado en la mentalidad japonesa, ¿no? Incluso la mentalidad oriental, ¿no? Del colectivo, de hacer todo de la misma forma, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, aquí el problema es que no se busca la evolución del alumno como alumno a nivel personal, sino que se busca, bueno, la consolidación de una escuela, de un estilo. Y eso se hace, el problema es que se hace a base o a costa
de eso, de tu desarrollo personal, porque muchas veces se incorporan cosas, no solo que a lo mejor ni siquiera la puedes hacer, en algunos casos incluso con peligro de lesión, ¿eh? Por un yokogiri más alto, más estirado, aunque no tengas cualidades de elasticidad, yo que sé, un giro determinado, aunque tu rodilla no esté en condiciones, una forma de colocarse, etcétera, etcétera, sino que eso impide que tú seas capaz de evolucionar, ¿no? A través del kata. El karateka deja de ser un poquito el elemento principal de la práctica. Tú vas para que te enseñen y al final acaba siendo, bueno, un elemento más de toda esa sociedad que se ha creado, donde la evolución, porque no solo acaba limitando tu capacidad de desarrollo físico-técnico, sino también influye en tu forma de pensar, evidentemente, ¿no? Claro. Y que es un punto necesario para poder adaptar y ver que sí, que no te necesitas dentro del karate. Yo, por ejemplo, eh, mi maestro decía, hay que cubrir las necesidades del alumno en sus diferentes trayectorias, ¿no? Como karateka. Pero después no se tenía en cuenta, porque cuando tú a lo mejor hacías un movimiento que lo adaptabas porque te venía bien y además se veía que no descoordinabas, que no sé qué, al final te censuraban, ¿no? No hagas esto porque nosotros hacemos el kata de esta manera, no hagas aquello porque nosotros hacemos el kata de esta manera. Y una máxima que nosotros, no sé si tú lo habrás escuchado en el ambiente que tú te juntabas de karate, pero decía, primero haces el kata como es en la escuela y con el tiempo lo personalizas, ¿no? Pero jamás llega ese momento, porque toda la metodología de trabajo, toda la inercia del trabajo no te conduce a que tú un día llegues y digas, mira, yo no hago, por ejemplo, no hago un morote en esta dirección, sino que yo lo que hago es una especie de agarrar la mano de atrás, hacer una keuke y después tirar de él. Y tú dices, pero no es morote. Sí, es morote eso, porque está utilizando las dos manos, ¿no? Entonces, claro, la experiencia personal queda anulada. Y si queda anulada lo que tú sabes, evidentemente, pues disminuye también tu evolución. Claro, pero me parece que hay un punto a rescatar importante también en lo que estás diciendo, porque siempre se dice, hay una costumbre en el karate que decir siempre digo, empujar el desarrollo a un futuro imaginado, o un futuro, por ahí. Que con el tiempo algo va a pasar. Es como que va a llegar el Mesías, ¿no? Pero no hay una metodología que te lleve. La metodología en la que entrenás es la misma. O sea, si vos entrenaste entre los estándares, no te puedes salir de los estándares, tenés que estar pap. Y es la misma metodología que usás que impide que llegue ese resultado que te ofrecen a un futuro lejano, ¿no? Cuando en realidad la única posibilidad de lograr ese futuro que se te dice en la cultura del dojo es rompiendo con esas estructuras metodológicas. Pero si rompes con las estructuras metodológicas, no podés estar en el dojo o en la organización o en el Ryu, ¿no? Es una contradicción, una paradoja que para mí tiene solo dos respuestas. Tiene o eliges tu karate y rompes con la escuela, o eliges la escuela y rompes con tu karate. Para mí, a esta altura, me parece que no hay mucho matiz para darle. Justamente porque el contexto y la estructura que te da la escuela es con la cual tenés que romper para poder personalizar tu kata. Bueno, ¿qué tal si nos vamos al número 2, Pepe? Sí. Bueno, el número 2 es que la personalización del kata te permite el descubrimiento de principios profundos con tu cuerpo como vehículo de exploración, ¿no? O sea que estás aprendiendo el kata y los principios que están dentro del kata a través de cómo se expresan y
a través de tu cuerpo. O sea que quiere decir que manteniéndote nuevamente en una forma fija, estandarizada del kata, no puedes aprender a cómo gestar eso según las necesidades y según, no solamente las necesidades, pero según las características de tu cuerpo. Sino que tienes que salir a correr a buscar alguna forma de poder implementar este tipo de cosas que son arbitrarias, no tienen nada que ver con tus capacidades personales. ¿No, Pepe? Claro, aquí la máxima de repetir, 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 sin tener muy claro el objetivo o trabajar de forma consciente sobre el conocimiento que se te ha dado, que muchas veces es limitado, curar como todo, ¿no? El problema es que la mente del practicante que repite de esa manera, repite coreografía, postura, en base a los valores del kata que se establezcan. Si tú empiezas a practicar, a descubrir y dices, bueno, pues yo esto para mí es un agarre, para mí es un empujón, para mí es una proyección, para mí es una temi, entonces, y empiezas a utilizar el cuerpo como te exige cada técnica, pues evidentemente te sometes a unos principios, ¿no? Biomecánicos, unos principios de espacio-tiempo, ¿no? De cómo soy capaz de agarrar, si estoy lejos, si no estoy lejos. Entonces empiezas a trabajar el kata personalizando y a usarte de manera diferente, ¿no? Aquí existe el problema de que la mayoría de la gente no tiene esa preparación, digamos, no ha pasado de curso para trabajar en esos niveles de tan personales que te lleven, tu propia práctica te lleve a la experiencia, ¿no? Y sin embargo, y siempre son las experiencias ajenas. Un día te dice, no, el pie así, no lo por aquí de esta manera, ¿no? Si no, es como que no. Sin embargo, por ejemplo, en otras metodologías, el otro día hablábamos del saco. Tú estás frente al saco experimentando los golpes. Y ahora me pongo aquí, y ahora me pongo allí, y ahora veo que si me pongo de una manera lo hago mejor, que si lo hago de otra manera. Si es una relación personal con tu práctica, ¿no? En el kata se ha condicionado tanto la forma de hacer, cómo tienes que expresarla, qué tiene que parecer, que cuesta trabajo personalizar el kata y trabajar con estos principios universales, ¿no? Tan necesarios para que tú evoluciones y experimentes el kata en una dimensión mucho, mucho mayor, ¿no? Que no es cantar una canción ajena, es cantar tu propia canción. Exactamente. Y la prueba de esto que está, que bueno, váyanse a la página web de la WKF, vean los videos de kata y van a ver que sean de Shito, sean de Goju, sean de Wado, sean lo que sea, todos se expresan igual. Todos tienen la misma cadencia, todos el mismo ruidito con el gi cuando hacen las técnicas, todo es rapidez, todo es posición, todo es morisqueta. Tienen una sola expresión. ¿Por qué tienen una sola expresión? Porque tienen una horma en común, que es el modo en que se estudia y se practica. Bueno, ¿qué tal si nos vamos al punto número 3, que es el desarrollo de habilidades funcionales? Y este es un caballito de batalla que hemos tenido durante años cuando hablamos de kata, porque nuestra gran crítica durante todos estos años que venimos haciendo el podcast es de que el karate funcional, la función tiene que definir la técnica, la función tiene que definir la expresión física del kata. En cambio, en el karate tradicional, el karate que ha llegado hasta a nuestro tiempo, es al revés. Se especifica la técnica y la estética de la técnica, y si es, y como decíamos la vez pasada, hablando sobre el kiai, si la técnica termina ir de 100 a 0 de forma abrupta, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la funcionalidad. Cuando pegás, no querés que se frene nada. Querés que el único freno que exista sea el cuerpo de tu contrincante. Tu técnica no la tenés que parar nunca, la tenés que acelerar al máximo. Que se mueva a la velocidad más alta
posible en el momento de impacto. Entonces, eso es un ejemplo clásico de cómo la estética del karate moderno es arbitraria, no tiene nada que ver con su función. Y nosotros decimos que no, que la personalización del kata te da la oportunidad de romper con esos criterios técnicos y volver a descubrir una técnica funcional en tu kata. ¿Qué me decís, Pepe? Es que aquí volvemos de nuevo a la metodología, Jorge, que es donde yo veo la gran falla, ¿no? De cómo, por ejemplo, si en cualquier dojo normal, nosotros lo hemos hecho cientos de veces, no es que nosotros lo hagamos a nuestros alumnos, sino que lo hemos hecho nosotros como alumnos, te dicen, practica el kata por partes y te pones a hacer Gedan Barai o Ageuke o Izuki una y otra vez, ¿no? Entonces lo que estás haciendo no deja de ser de repetir técnicas desde el punto de vista estético, es decir, corregir esa técnica para que luego en la coreografía del kata pues se vea mejor, ¿no? Se vea más bonito. Nosotros cuando decimos karate funcional lo decimos en mayúsculas, o sea, como bien dice el encabezado, desarrollo de habilidades funcionales. Entonces el otro día, por ejemplo, en un kata tan básico como el Heian Shodan, Pinnan Nidan, dijimos, bueno, aquí hay barridos, ¿no? En los giros son proyecciones, en algunos movimientos finales también son proyecciones, etcétera, etcétera, agarres, ¿no? Venga, pues vamos a trabajar las habilidades del kata, no las técnicas del kata, las habilidades del kata. Y estuvimos agarrados, girando, intentando tirar al otro, el otro se ponía que no tiraba por aquí, tiraba por el otro lado, ahora vamos a caer, también vamos a trabajar los elementos técnicos de defensivo, que son las caídas, ¿no? El enraizamiento, sí, todo un sistema de proyecciones, de proyectar y cómo defenderse de esas proyecciones, ¿no? Y en caso de ser proyectado, pues las caídas, ¿no? De saber más o menos asimilar un impacto. Claro, esta forma de trabajar, cuando alguien pregunta, ¿qué estáis trabajando? El Pinnan Nidan. ¿Cómo? Claro. ¿No? Pero si el Pinnan Nidan es a trabajar 1000 veces el Tesui para que te salga correctamente en la kata, porque si no... entonces, claro, son ideas metodológicas muy diferentes. Entonces, incluso si no se llega a esa conclusión, si no se llega a través de la experiencia a esa conclusión, entonces pues son gestos sobre gestos sobre gestos sobre gestos, ¿no? Justamente, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Pepe. Y es una situación repetitiva porque se ve en todo el estudio del karate tradicional, donde se ven las 3K, se separan, cuando en realidad es una K. Que todo está dentro del kata. Y se piensa que el utilizar, el trabajar los conceptos del kata de forma libre, de a dos, es dejar el kata. Es increíble, ¿no? Es como que mientras tengas la cabeza metida en el mapa, estás en el kata. Pero cuando levantas la cabeza a ver si estás llegando donde dice el mapa, saliste del kata, ¿no? Es como que la descripción de la realidad sea más importante que la realidad misma. Es increíble a los grados de... Bueno, no quiero poner un adjetivo, pero a los grados que hemos llegado. La mente humana está llena de corteza, está llena no está compacta, digamos, ¿no? No todo el proceso mental que se hace, que se produce en nuestra cabeza es coherencia, ¿no? Tenemos muchas fallas entre un pensamiento y otro, contradicciones. Entonces, el karate no deja de ser tan muy diferente en ese aspecto, ¿no? Hay como diferentes... más que intentar unificarlo, es como una constante división. Es decir, nosotros hablamos de los 3K, pero si hablas del Quijón, en el Quijón también hay divisiones. No es lo mismo la defensa que el ataque. Hay ataques directos, ataques y circulares, hay ataques de mano abierta, de mano cerrada, hay
patadas, ¿no? Es como sus divisiones constantemente, ¿no? Entonces se va disgregando cada vez tanto que la mente ve el karate como algo separado, ¿no? Cuando el principio universal lo que hace es unificar una idea, ¿no? Todo está unificado. Mi Quijón no puede ser diferente a mi aplicación. Mi aplicación, si parte del kata, tiene que tener unos principios concretos, ¿no? Que no se separe, etcétera, etcétera. Esa forma de pensamiento es complicado que se produzca en un karate que cada vez está más diseccionado, ¿no? Y si además encima le asociamos que las defensas con mano abierta mejor en Gokusu, las defensas con mano cerrada mejor en Senkusu, el Kibadashi cuando se hace en Soto, ¿no? Entonces es dividir, ¿no? Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Digamos, el punto que te ayudaría a no dividir tanto, pues son esas metodologías de las que estamos hablando, ¿no? Pero que, como bien decía, como nada más que se practica una metodología para todo, pues la unificación del karate en todos sus aspectos, estratégico, táctico, técnico, no sé, etcétera, etcétera, pues nunca se producen, porque cada cadena de ese conglomerado es débil, cada cadena debilita más la otra, ¿no? Que es lo que nosotros observamos, ¿no? De ahí la insistencia. Claro, yo realmente el hilo por el que empecé a desenredar la madeja para llegar al karate funcional fue justamente lo que nombrás. Mi primer rebelión interna fue justamente el de experimentar la fractura, ¿no? O sea, que me rechinaba el hacer una cosa en Kihon y en Kata y después hacer otra en Kumite. Y bueno, me metí a estudiar, a preguntar, a leer libros. Y todos los antiguos maestros te decían, el kata es todo. Los modernos te decían, no, que está el kata, el Kihon y el Kumite. Pero no había forma de unificarlos. Cuando veías a los que hacían karate deportivo, desechaban todo eso. Hacían otras cosas totalmente diferentes. Lo ven como destrezas diferentes. Por eso cuando hablaba antes... Que tienen razón. Sí, claro. Por ejemplo, cuando hablaba antes de agarrar, tirar, ¿no? Que vienen son los katas. Posiblemente muchos oyentes dirán, no, pero es que tú eso es lo que estás trabajando, no es kata, eso es kumite, ¿no? Claro. O sea, ya roto de nuevo, ¿no? No, y ahora lo que te dicen es que eso que estás haciendo no es karate. O no es karate. O sea, todo análisis que se hace desde una perspectiva errónea, pues acaba dando conclusiones erróneas, evidentemente, ¿no? A mí me llama la atención. Justamente la semana pasada vino una persona a mi dojo que ha entrenado Shotokan sí, ha entrenado Shotokan. Y bueno, está esperando afuera para hablar conmigo. Pero las puertas del dojo son de vidrio, así que está mirando nuestro entrenamiento. Y justamente para preguntar si podía entrenar, no sé qué. Entonces, cuando salgo, pues me dice, mira, que esa señora quiere hablar contigo. Y bueno, le digo, ¿qué tal? Y me dice, pero eso que están haciendo no parece karate, eso parece kung fu. Entonces... lo que me dijeron a mí del kata shimpa, que era kung fu. Claro, y creo que eso es parte del gran problema del karate, que la percepción de lo que es karate, incluso por los karatecas mismos, es una percepción que ya, o sea, es la percepción de algo que ya está casi completamente separado de la realidad, que tiene una expresión física, técnica propia, que no está diseñada para el fin que te dice, para el propósito que te dicen que tiene, sino que ya tiene sus propios propósitos ya disasociados de su génesis, de su origen, ¿no? Los estilos a veces han definido muy bien, ¿no? El gesto técnico que hace un karateca. Además, muchos están orgullosos de ese gesto técnico, ¿no? Que es estético, que es fuerte, que es poderoso, que tiene energía, como le dijo también una persona de Shotokan a mi maestro, ¿no?
cuando él le dijo, pero te estás quedando con la fuerza, no estás pegando. Mm. Y le demostró, ¿no? Que se estaba quedando con la fuerza y no estaba pegando. Y la excusa dice, no, pero es que nosotros hacemos así con ese quimé para ponernos fuertes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, quiero decir que está todo como muy justificado, ¿no? Se justifica todo. Entonces, no se ve la realidad, sino que se interpreta desde el conocimiento que tengo o lo que yo considero que es correcto, ¿no? De Es los como dogmas que tengo. de los dogmas, sí, son prejuicios al fin y al cabo. Es decir, una persona que va en chaqueta y corbata, pues es un señor, ¿no? Mientras si vas en vaquero, camiseta, ya no lo dijeron el otro día, ¿no? Porque usamos barba, ¿no? Mm. Entonces, valoran desde el prejuicio, ¿no? El problema es que la mayoría de los karatecas, como valoran desde esa misma perspectiva, el prejuicio es aceptado. Claro. Y entonces así es muy difícil cambiar algo porque, como te decía, se está trabajando bajo visiones muy diferentes y no, yo no diría diferentes, diría unas son erróneas y las otras no. Así es claro, porque la diferencia no es mala en sí misma, ¿no? Pero claro, y los resultados se van viendo, ¿no? Con el tiempo, como karatecas más años, más cinturones, peor karatecas son, ¿no? Y eso debería ser un planteamiento, porque si se supone que la repetición constante te mejora, ¿por qué no mejora? Exactamente. Y no lo hace porque la separación de la realidad, o sea, porque este mismo argumento del Quime, cuando pones a esas personas a hacer impacto, lo pones ante un saco de arena, o cambian su forma de golpear, o no transmiten energía al saco de arena, porque, como bien decía tu maestro, se quedan con la energía. Cuando parás, cuando frenás la energía de 100 a 0 en un segundo, no estás transmitiendo nada. En cambio, cuando querés pegar, no usás quime. No hay quime que valga. Y bueno, cuando premias en las competiciones y en las graduaciones, exámenes de grado, etc., premias el quime, bueno, le estás quitando funcionalidad al karate. Y yo no digo que sea mejor o peor, yo lo que digo es que lo que es criminal, es decir, que hacer kime o ese tipo de karate esté diseñado para ser efectivo en el combate. Porque todo el mundo que ve cualquier tipo de combate ve que el kime no existe en el combate. Bueno, ¿qué tal si nos vamos al cuarto punto, que es la conexión estructural interna? Y de esto otro caballito de batalla nuestro, hemos hablado 10.000 veces sobre este tema, pero estaría bueno explorarlo dentro del kata. ¿Y por qué se abre la posibilidad de estudiar las conexiones estructurales internas dentro de un kata personalizado, ¿no? Porque es donde empezamos a explorar el kata desde los recursos personales que tenemos, que varían de persona a persona, varían con el tiempo también, varían con la edad, varían con la cantidad de años entrenados, etcétera, etcétera. Es un espacio, es un laboratorio constante, en constante evolución, en constante ebullición, le diría yo también, porque está siempre trabajando con elementos de información cada vez más pequeños. O sea que la granulación de tu vista, cada vez los píxeles son más pequeños. Cuanto más entrenás, cuanto más aprendes, cuanto más te conoces. Y eso es imposible dentro del marco de hacer un Sotouke, Yodanuke, Tetsui, Kerige, Danbarai, Gyakusuki. Es imposible. Es como intentar hacer un auto de carreras con Legos. Digo, es imposible. Pero esta es una posibilidad enorme. Es un contexto de trabajo fantástico. Y es un gimnasio personal. Es donde vos podés descubrirte a ti mismo, ¿no? ¿Qué decís, Pepe?
Al principio, cuando se tiene menos experiencia, es como el niño que mira un coche, ¿no? Mira la carrocería. Ujú. Pero el entendido abre el capó, ahí donde está el motor, ¿no? Qué tipo de combustible tiene, ¿no? Si le funciona la electricidad, ¿no? Entonces, cuando uno se va volviendo experto, la mirada es hacia el interior, es decir, hacia sus conexiones, cómo conozco, cómo funciona mi energía desde dentro, ¿no? No deja el ruido externo, es decir, deja la velocidad, las apariencias, todo aquello que es como yo le llamo técnica tuneada, ¿no? Es Ujú. una técnica que está tuneada, está llena de parches, de, de florituras, ¿no? Mientras que las técnicas tienden a ser más sobrias, ¿no? A economizarse. Cuando la técnica se economiza, porque la experiencia te lleva a eso, se quita ese ruido externo, toda esa parafernalia y precisamente va hacia adentro, ¿no? De forma natural uno busca adentro porque es donde está la esencia. Justamente. Pero en este caso buscas hacia adentro partiendo de tus recursos y Claro. no partiendo de objetivos foráneos, ¿no? Es como decir, mira, yo tengo una lancha con 10 litros de nafta, de gasolina. Lo que nosotros decimos es, vas a llegar hasta donde te dé la gasolina. La alternativa es decir, no, tenés que subirte a la lancha y tenés que ir a 100 kilómetros, pero no tengo la gasolina. Ah, no, a 100 kilómetros. O sea que no podés decidir nada, tenés que ir de A a B. En cambio, en esta forma de viajar internamente, la ruta, la velocidad, la profundidad, todo va de acuerdo a tu mapa interior y a tu capacidad de hacer ese mapa cada vez más detallado, ¿no? Es como al principio vemos, es como mirar a la distancia, ¿no? Un horizonte. Después cuando más te acercas, más detalles vas viendo. Y al final la tenés acá. Lo mismo va pasando en la personalización del kata. Vas del paisaje, del Soto Uke Gyakusuki en Senku Sudachi, de repente empezás a encontrar más cosas, ¿no? Cada vez más profunda, más profunda, más profunda. Y es un viaje. Es el único viaje, porque el otro es aburridísimo. Es como es como leer la misma página de un libro siempre, 20.000 años. Te dicen, no, yo tengo 30 años de práctica. No, tienes un mes de práctica, repetido 12 veces por 30. Eso es lo que tienes, ¿entendés? Es la gran diferencia, ¿no? La repetición no hace la maestría. La repetición magistral hace la maestría. Si no, lo único que estás logrando es ser muy bueno en ser muy malo. Eso es lo que estás llegando, ¿no? Como le decías tú, hay gente que cuanto más danes tiene, peor es. Y es que son el resultado de una metodología. Y por eso llegamos donde estamos. Bueno, nos queda el No, punto. Sí, digo que es una evolución también relativa porque depende de los ajenos, ¿no? por eso. Mientras que esto es experiencia de primera mano, o sea, no tienes que leer un libro motivacional para que te diga, ¿no? Porque ya lo estás sintiendo. Es decir, lo otro es, uy, qué bien hace, qué bien estira, ¿no? Es como que tu mente está siempre enfocada a la apariencia. Y mientras que este tipo de karate y las katas que eliges y cómo lo adaptas a tu cuerpo es como, podríamos decir, una meditación, ¿no? Desde el punto de vista de que la mente está ahí enfocada, ¿no? En lo que hace. Entonces, está claro que cuando estás en ese punto, ahí ya no buscas personalizar kata, el kata se ha personalizado, ¿no? Cuando Claro. estás en ese estado. Y me gusta que digas, que utilices la palabra meditación. Y me molesta que tengas que explicar lo que quieres decir, porque entiendo completamente por qué lo dices, pero el estar meditando es el ejercicio de estar en el ahora y comprender todo lo que contiene el ahora. No, Claro, la gente piensa, ah, no, meditación está. exactamente. Yo le digo a mis alumnas de Tai Chi, digo, sabéis que venís a despertar, ¿eh? No a dormir. Claro, Cuando ellos dicen, hoy vamos a hacer Ishikun que nos relajamos, digo, pero no venimos a dormir, nos venimos a despertar, ¿no? qué bien dicho. Entonces ese estado de meditación nos referimos a estar despiertos, obviamente. Muy bien dicho.
Bueno, nos queda el punto número 5, que es justamente que según el conocimiento y la comprensión táctica que vos tengas, la puedes descubrir o puedes imbuir el kata con estos conceptos tácticos y puedes descubrir nuevas vías de comprensión de lo que las técnicas de kata están dando. ¿Qué te parece, Pedro? Evidentemente, a más información tienes, más hojitas, ¿no? Has quitado de en medio, ¿no? Has hecho como una especie de limpieza, ¿no? De la mala hierba que hay en los jardines y empieza a aparecer, bueno, una realidad mucho más lógica. Aparece la razón, ¿no? La razón intelectual y también la lógica del movimiento. Entonces, trabajas con tácticas que antes no veíais, que ahora está presente. Y cuando entrenas, ya no hace la coreografía, sino que estás pensando en, ahora agarro, me muevo en este ángulo, me muevo para allá, por acá, ¿no? Entonces estás trabajando con un punto de información mucho más real, más funcional, ¿no? La técnica es simplemente una subordinada a la táctica o a la estrategia. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué estrategia quieres hacer hoy en este kata? O quiero hacer una estrategia invasiva. Venga, házmela. No te puedes ir para atrás. Estás huyendo, estás evadiendo. Tienes que ir hacia adelante. No modifiques la estructura de la técnica, no modifiques el kata, sino que la intención es lo que funciona, ¿no? Entonces, tienes que trabajar con esos elementos técnico-tácticos, ¿no? Porque a veces tienes la táctica, tienes la idea, pero como tienes los patrones de comportamiento del kata más o menos establecidos, ¿no? Entonces les cuesta. Entonces yo les incito a que piensen siempre lo que están haciendo, que para qué lo están haciendo, ¿no? Nosotros nos decimos, hoy vamos a hacer rápido el kata o lento. Vamos a decir, ¿qué estrategia usas? Venga, pues entonces tienes que ir para adelante. Una misma técnica que a lo mejor en un kata viene absorbiendo, pues en ese caso tendrías que ir entrando. En una kata que vas para adentro, si la idea es absorber, pues tienes que hacer un movimiento como de absorción para luego recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Jugamos mucho con esas ideas de la táctica y de forma natural el kata se personaliza también, ¿no? Porque por propia necesidad, digamos, ¿no? De lo que estás haciendo. O sea, lo que haces y lo que piensas es una misma cosa, no están separadas. Claro. Aparte, cuando uno empieza a tener conocimientos tácticos, el problema es que en el karate, cuando hablamos de táctica, la gente no sabe de qué estamos hablando. Y incluso varias personas me han preguntado cómo se hace la táctica en un kata. ¿Cómo se descubre una táctica en un kata? Y es porque a mí me parece tan extraño que un supuesto arte marcial no se concierna con lo que es la táctica y la estrategia, que son pilares fundamentales del conflicto humano. Me llama la atención, pero básicamente podríamos decir que la estrategia es un objetivo a largo plazo y la táctica son los medios que utilizo para lograr ese objetivo. Entonces, si uno empieza a observar el kata que te llevó a las manos, puedes empezar a descubrir temas tácticos. Y de esos temas tácticos puedes deducir cuál es el tema estratégico central. Ahora, cuando empezás a entender lo que es la expresión técnica de diferentes tácticas, entonces empezás a descubrir en tu kata, esto no, como un uke no funciona. Yo no puedo parar un golpe con esto, pero podría agarrar a alguien del pelo con este movimiento. Y el suki no es allá, sino que es al medio de la garganta. O sea, de repente, cuando empezás a pensar de esta forma, empezás a pensar con elementos funcionales donde vas. El tema es que si respetas ese estudio personal que estás haciendo, cuando vayas a hacer tu kata, ya no va a ser así. Bam, bam. Como dice el kata,
el kata normativo, sino que va a ser, de repente te va a salir así. Porque si lo tengo acá, no tengo que pegar aquí, ¿no? O sea, de repente la expresión técnica se desvía del estándar. Y por eso hablamos hoy de que no cambiamos el kata como se nos ocurre. Dejamos que la forma se lleve por la función y no por la estética. O no por una definición técnica que alguien diga, no, pero esto es un uke, tiene que ser un recibimiento. Jamás puede ser otra cosa que no sea un uke. ¿Por qué no? Ah, pero es porque Sensei tal le puso uke. Ah, pero Sensei tal era Dios, o vos sabés los motivos de por qué le puso uke. No sabés, ¿no? Al final depende de la información que tú muevas, pues el kata lo vas a enfocar de una manera o de otra. Evidentemente, el libro, es decir, nosotros tenemos una visión ahora muy diferente del kata porque nos seguimos a los mismos maestros Exactamente. que estuvimos. Entonces, no tenemos el mismo libro. ¿Qué ocurre? Que los puntos de referencia cambian. Mira, un movimiento simple, ¿no? Que ya creo que lo hicimos también en alguno de los katas, ¿no? Como vamos a ponerle el Sandan, Pina Sandan o Heian Sandan, que es un kata muy común, ¿no? La gente hace Kokusu Dashi o Nekoshi Dashi, más Nekoshi Dashi, porque el Kokusu casi creo que se hace solamente de forma así tan exagerada y tan abierta en Shotokan y en sus derivados. Entonces se queda uno fijo, defiende ahí, luego se levanta y hace doble movimiento, ¿no? Entonces, claro, el Ushi-Uke ese lo único que puede hacer es contra un ataque de Mawashi raro, es raro que te dan su Mawashi contra un Oizuki. Sin embargo, como nosotros nos alimentamos del sistema de Argaki Seisho, entonces la información que tenemos del kata ahora no es de Funakoshi o de los maestros de esa época donde no eran, digamos que ya estaban en ese karate japonés, ¿no? Entonces, lo que yo percibo es que alguien viene a agarrarme y que yo le agarro el Uchi, que es un agarre, y tiro de él hacia atrás para luego empujarlo, quitármelo de en medio y etcétera, ¿no? Sí, hay un movimiento de absorción hacia atrás de la energía del otro, ¿no? O bien, y después lo invado. No estoy en un punto fijo haciendo una técnica de Uchi-Uke, sino que lo que hacemos es defendernos contra un oponente que nos intenta agarrar. Entonces, claro, la información que yo he transmitido al kata Sandan viene de otros maestros que estaban más cercanos a ese karate que nosotros entendemos como un karate funcional, ¿no? Si te viene del karate deportivo la información, pues evidentemente ese Uchi-Uke será estético. Si te viene desde no sé, el karate tradicional, pues ese Ushi-Uke será contra un Oizuki que te viene de lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de hacer kata, elegir estrategia, elegir táctica, también es importante elegir qué tipo de información, desde qué información nos estamos moviendo, porque a lo mejor la idea primera es buena, voy a ver qué estrategia, pero a lo mejor las herramientas que estoy utilizando no son las más adecuadas. Mirá, justamente ayer estaba viendo, bueno, yo siempre, como vos, como todo karateca, siempre ando revolviendo la internet buscando material, buscando información, buscando conocimiento. Y bueno, digo, Sensei X, noveno Dan, viene de Japón a dar un seminario, no sé qué. Digo, voy a ver que tenían unos videos ahí. Y el hombre presenta un Bunkai contra un kata muy conocido. No voy a decir el nombre porque así si no se dan cuenta de quién estoy hablando. Para no descubrir. Sí, exactamente. Pero el gran problema es que todas las técnicas, bueno, en primer lugar, casi todas eran defensivas, siempre eran reactivas, ¿no? Primero el bloqueo y después el contragolpe. Pero lo que más me saltaba a la vista era que evidentemente ese kata había sido diseñado completamente digo, desde la primera hasta la última técnica habían sido diseñados para la defensa contra el Oizuki. Porque todos los bunkai que hacía de ese kata, todos, eran contra un Oizuki. Y lo que me llamó también la atención que el título era Sensei X demuestra la aplicación del kata X en situaciones de defensa personal real. Digo, ¿esta gente es ciega o
deshonesta. Porque esas no son situaciones de defensa personal real. Y no hay que ser demasiado inteligente para, como dice en mi país, basta con tener 2 dedos de frente para llegar a esa conclusión. Entonces no entiendo por qué se persigue ese camino, ¿no? Se podría decir aplicaciones del karate tradicional, yo qué sé, o aplicaciones del kata, no sé, pero decir directamente que son aplicaciones de defensa personal o Bunkai del kata en situaciones de defensa personal real, porque no sé, que evidentemente hay una defensa personal irreal, que será contra unicornios, no sé, y después tenemos la real, que es contra Oizuki, evidentemente. Me parece, no entiendo cómo llegamos ahí. Y justamente cuando te comes la papita grupal y no pensás, aceptás que este es el Bunkai que tenía en mente Matsumura cuando nos dio este kata. Yo pienso, pero hay que pensar que Matsumura era un ignorante, si uno piensa que esto era el Bunkai de este kata. Pero bueno, sigamos. Tenemos... hemos tratado ya el punto sexto directamente, eliminación Sí, de patrones reactivos, ¿no? exactamente. O sea, hemos enlazado un pequeño matiz, claro. Es que el problema de este tipo de... Yo creo que es marketing directamente, es decir, es como los demás venden esto, yo voy a vender otra cosa. Es como, ¿no? Para que la gente cuele. Claro, al final uno tiene los elementos que tiene, ¿no? Y desarrolla los elementos que desarrolla. Claro, si la defensa personal se basa en técnicas, pues claro, eso es defensa personal. Pero si la defensa personal es precisamente utilizar esos elementos técnico-tácticos, entonces ahí ya necesita pensar. Es decir, para hacer defensa personal preestablecida, yo me pongo aquí, me hace un Oizuki. Hoy he visto yo otro vídeo de otro gran maestro que está saliendo ahora mucho, me está saliendo mucho, no sé por qué. Está bastante activo. El algoritmo. Sí, no puedo ver nada, porque me persigue. Eso es como el chiste, dice, la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido y me escapo. Pues aquí igual, la ignorancia me persigue, pero sí, yo soy más lento y me atrapa. Y precisamente todo lo que hace Suzuki es Oizuki y él a partir de ahí explica patrones, por ejemplo, pues ahora esquivo, esto es como una esquiva, ahora absorbo, no usa fuerza, porque sirve, ¿no? Es decir, se está utilizando elementos que sí están en el kata, pero ante movimientos irreales que existen, por lo tanto, es como querer meter en una pieza de puzzle que es de otra figura. Claro. Y claro, eso los confunde porque cree que están trabajando en Nagashi cuando en realidad no están trabajando en Nagashi, porque el otro te está haciendo Oizuki, ¿no? Están trabajando a apartar o absorber, etcétera, etcétera, porque están hablando de ello, pero el otro está usando un Oizuki. Y es lo que creo que no acaban de comprender. Claro, porque el argumento que escuchamos... Porque lo ven como técnica, quiero decir, si lo vieran como principio universal, si ese hombre trabajara con principios universales, como nosotros hablamos, ¿no? De Ninja Shintai o del Tui Show. Cuando alguien me empuja, yo tendría que ser capaz también de hacer un Taizabake. No claro. sé cuándo me golpea Oizuki. Pero como no están acostumbrados a que le empuje, entonces para que le salga el concepto de absorber, pues le tiene que hacer un Oizuki. Seguro, pero también hay un presupuesto que alimenta esa forma de pensar, y que es que no importa cómo lo entrenes, lo puedes adaptar, ¿no? O sea, pero no importa que lo hagamos contra Oizuki, porque después lo puedo adaptar cuando lo tenga que usar de forma real. Y realmente lamento darle la noticia, pero no funciona. El cuerpo humano, el sistema humano, la neurología humana, el sistema motriz humano no funciona de esa forma. Hay que entrenar en los contextos para los cuales uno se quiere preparar.
tanto desde el punto de vista motriz como psicológico. Y no hay tutía, no hay adaptación posible. Eh, o se hace o no se hace. Y la única forma de hacerlo es entrenándolo, entrenarse para lo que vas a hacer. Yo te puedo enseñar cómo se da una brazada para nadar, pero cuando te tira el agua te vas a ahogar igual. No hay manera, hay que entrenar el agua. Bueno, nos queda el punto 7 entonces, que es la personalización del kata. Te permite personalizar todos estos elementos que venimos hablando y hace que puedas tener una práctica coherente, que tu práctica de kata esté muchísimo más cerca, o sea, igual a la expresión técnica de tu karate. O sea, que puedas hacer lo mismo en el entrenamiento que en la práctica. O sea, que tu reacción intuitiva, tu expresión intuitiva del karate es la misma que haces cuando haces kata. No hay diferencia entre tu kumite y tu kata, que suena rarísimo en este mundo del karate moderno, tradicional. Pero es eso, no debe haber diferencia entre tu kumite y tu kata. Solamente las variaciones tienen que ser en qué kumite estás haciendo. Estás trabajando, como decía Pepe hoy, estás trabajando para invadir, estás trabajando evasión. Esas son los matices que tienen que haber. No tiene que haber fracturas, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, aquí volvemos a la interpretación de la técnica, ¿no? Como la interpretamos, es la base. Si tú interpretas que la técnica, por ejemplo, el movimiento del Jondan, de abrir los brazos, es una defensa contra un Oisu que viene de lejos, mientras que una mano va arriba tapándose el sol, mientras la otra defiende. Claro, eso es muy difícil aplicarlo en combate, ¿no? Pero si tú piensas que esa técnica es contra un agarre, que le abres el hueco para luego agarrarlo y tirarlo en giro, por ejemplo, el Kaitenpa cuando se va al otro lado, entonces la diferencia entre la técnica que hago y la aplicación sí es factible. Entonces es así de fácil. No está separada porque el kumite es pelear. Claro. Pelear. O sea, el kumite es pelear, las kata es trabajar ¿no? La tradición, y el Kihon es la base que te hace perfeccionar ese arte, ¿no? Pero entonces son elementos separados, pero no es así. Por ejemplo, el Oisu, vamos a ponerle un extremo, ¿no? Que tú quieras ser más o menos literal la técnica de que sea un ataque. Por ejemplo, el Oizuki. El Oizuki, nosotros en las katas, o sea, tanto el Kihon como en las katas lo practicamos igual. Imagínate, ¿no? Después de dar el Uraken, luego hace Suki, ¿no? Pues nosotros ese Suki es el otro viene hacia mí y lo que hacemos es interceptarle. Es decir, mi mano de adelante es sujetarle, agarrarlo para luego girar y tirarlo. No hacemos el doble golpe por ejemplo, en el Sandan, ¿no? Entonces es una técnica de interceptar. Yo voy hacia él y le trabo, ¿no? El brazo para que el otro no me agreda, ¿no? Entonces, si tú ves el gesto, es muy parecido al Oizuki que se hace en el aire, pero con una función marcial. Es decir, no hay un salto, no hay una ruptura, sino que la función y la forma se ven. Entonces, cuando alguien trabaja un Oizuki en mi dojo, pues lo podemos trabajar con esa idea, ¿no? De busca interceptar, no como un golpe, ¿no? Y así en todo. Entonces, los cejos son cada vez menores, porque se basa como tú dices, es un movimiento coherente, porque el contexto es adecuado, que eso también es importante, ¿no? La gente no sabe trabajar en contexto. Bueno, y eso lo vamos a ver hoy. Digo, en el Sochin que vamos a mostrar, digo, hay una que está en Shikodachi, normalmente se expresa como un Suki, después un Suki raro como tirando una flecha.
No sé cómo se llamaría eso. En cambio yo no lo veo como un Suki, yo lo veo como justamente Que agarrar para agarra y tirar. tira del otro. Exactamente, Claro. exactamente. Ese es el mismo momento que se hace en guión, para que conozco Mm. las catas guión al final, de un brazo Claro, o tira y sea, el que lo otro. está girando, ¿no? Ujú. Entonces, esto es para agarrar y el otro lo gira. Le digo, entonces, como decís vos, el patrón exterior es el mismo, pero la intención y por lo tanto lo que activa la técnica es completamente diferente, porque una es tirar una mano para golpear y la otra es estirar la mano para atraer, ¿no? Desde afuera, eh, sin contrincante, se pueden expresar de la misma forma. No rompe además el patrón de comportamiento ni táctico y ni siquiera la idea que se tiene del Suki de ir, ¿no? De Exactamente. técnica que va, con lo cual cumple todos los patrones, lo que pasa es que la mente está enfocada en la táctica y en la estrategia, ¿no? Mira, Pepe, nos hemos pasado, como ya nos ha pasado varias veces, que hablamos de un punto y hablamos de tres. Lo que sí me gustaría, Sí. me gustaría hacer el último punto para después pasar a los videos, que es el del rescate del sentido original del kata. Porque, bueno, ya tocamos también un poquito el tema, que es, si uno piensa fríamente en los katas que nos llegaron hasta nuestros días, y la explicación que se le está dando hoy a lo que está pasando en esos katas, en mi cabeza hay dos posibilidades. O todo lo que nos están diciendo es o mentira o basado en la ignorancia, o sea que el cordón umbilical de información de los antiguos maestros no llegó a la modernidad, o los antiguos maestros eran unos imbéciles. Es la única que me entra, porque digo, como hemos dicho hoy muchas veces y en muchos podcasts, los bunkai de hoy, las aplicaciones que supuestamente tienen los katas que nos dan, son totalmente inverosímiles. Son estudios contra el Suki. Parece que todos los katas fueron estudios contra el Suki, un ataque que no existe en la realidad. Un ataque que no existía en el karate antes de masificarlo y entrenar a Ryun Suki para arriba y para abajo en un dojo. Entonces, yo no sé si esta búsqueda me aproxima de forma real al sentido original del kata. Pero tengo 10.000 veces más chance de lograrlo de esta forma, personalizando el kata, que entrenando un estándar masificado y completamente desarraigado, desprendido de sus genes. ¿Qué me decís, Pepe? Evidentemente, uno siempre tiene que hacerse preguntas, ¿no? Y si las respuestas son contestadas, no son arbitrarias o no son interesadas, pues evidentemente está más cerca de la realidad. Luego, nosotros a veces pecamos un poco, aunque nos tachan de que no somos nada humildes, pero pecamos de humildes, ¿no? Pero nosotros esto estamos hartos de comprobarlo. Yo cuando a alguien le digo, que estás trabajando en el kata. No, es que estoy intentando mejorar mi equilibrio, mi oizuki, por ejemplo, ¿no? Mi equilibrio. Digo, ¿qué estrategia usas en ese kata? ¿Qué elemento estás usando? No saben contestarte. No, porque el kata es filosofía de vida, no sé qué, tú sabes, los saltos que te dan cuando no saben qué contestar. Entonces, ni siquiera tenemos que esforzarnos, o sea, la gente que le hace esas preguntas directamente se desvela que están lejos de ese karate original, ¿no? Porque no está en su foco de atención, no conocen los katas desde el punto de vista de estilo, de coreografía, de lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Pero el principio ese de que se acercaba al kata, que supongo que para eso lo hicieron, pues está muy alejado, no saben ni explicar lo más básico para que sirva un kata. Es que la ignorancia ha llegado a grados tan profundos. El otro día estaba viendo un video de un supuesto maestro que, no sé, tiene séptimo, octavo dan, diciendo que, bueno, habían dos tipos de bunkai, uno el japonés y el otro el okinawense, y que decía que el okinawense, como estaba más enfocado en la defensa personal, era más complicado. Digo, cuando alguien dice eso, yo digo, pero no sabe nada de defensa personal. Porque lo último que querés vos
cuando tu vida está en juego, es complicar las cosas. Digo, la simplicidad es una de las cualidades esenciales de la efectividad. Complicar no es bueno, no es más avanzado, es simplemente más complicado. Y al venir con ese tipo de aserciones, viniendo de la supuesta altura en la que vienen, de la que vienen los alumnos, la gente que va a graduarse con esa persona, se van de ahí como que eso es una verdad, porque creen en la autoridad de esta persona. Claro. Hombre, uno se puede inventar las diferencias, como los niños chicos se inventan las palabras en el horífico esto, que pone palabras que no existen. Como eso es una muestra clara de que evidentemente es un vídeo promocional, sí, para hacerle creer a la gente que tiene un conocimiento que no tiene, porque todo el mundo sabe que la simpleza precisamente es lo eficiente, lo eficaz. Si tú tienes que hacer 20.000 cosas para tumbar a alguien, entonces evidentemente está muy alejado de la defensa personal, de la lógica de la defensa personal. Pero bueno, eso nos hace ver, ¿no? De que lo que nosotros decimos no es tanta mentira, ¿no? Frente a este tipo de... Si la contrarrespuesta a lo que nosotros decimos es eso... Por eso digo, Entonces, hay que ir a YouTube. Bueno, vamos a dar dos ejemplos, casi que diametralmente opuestos en su expresión, tanto técnica como energética, de lo que puede ser la personalización de un kata. Vamos a ver el Aragaki Sochin de Pepe Sensei. Y a ver, Pepe, si nos podés decir más o menos. Es difícil porque el pensar va mucho más rápido, el pensamiento va mucho más rápido que el habla. Pero más o bueno, menos los lo temas. contextualizo. Sí. Quizás si soy capaz de contextualizar lo que estoy haciendo es más fácil de entender. Bueno, vamos a ver. Están en repetición, o sea que no tenés que llegar a decir todo en una sola, Claro. una sola vez, ¿está? No, bueno, nos vamos ahí. Bueno, este es Aragaki Soshin, un kata de los que nosotros trabajamos, de Aragaki Seicho, que es un kata que a mí me gusta mucho porque utiliza mucho las dos manos, utiliza la idea de invadir, ¿no? De agarrar, de tirar, de cambios de ritmo. Entonces yo aquí estoy usando una expresión más o menos relajada, continua, ¿veis? Donde absorbo, invado, agarro, giro, cambio, proyecto, es decir, todo como a una velocidad un poquito más fluida, no es la única manera, ¿no? Trabaja en diferentes distancias también, trabaja controles, cambios de altura. Bueno, yo me siento bien en ese tipo de expresión, ¿no? E intento, ahí por ejemplo estoy tirando de la cabeza del otro, ahí estoy controlándole, pegándole rápido antes que... incluso esa patada de aplastar es diferente a la otra patada. Bueno, es una expresión un poquito más ajustada a mi forma de personal, ¿no? Yo soy una persona que me gusta la expresión flexible del movimiento, no tanto rígida. No estoy tan atento al kime como veis, sino que bueno, es una forma continua de buscar los ángulos, etcétera, etcétera. Y evidentemente ahí no se ve, pero en todo momento estoy pensando ahí, quito, golpeo, aquí agarro, invado, la agarro, etcétera, etcétera. O sea, mi mente está siempre enfocada no en las posturas, como podéis ver, las posiciones no son exactamente precisas, porque no estoy trabajando desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista que yo considero más funcional, ¿no? Muy bien. Bueno, y eso es más o menos la corriente de pensamiento que va pasando por la cabeza de Sensei mientras él va haciendo su kata. Yo tengo una forma diferente, casi que completamente opuesta a la forma en la que a las imágenes que van pasando por mi cabeza cuando voy haciendo un kata. Y bueno, también hay que decir, esta no es la única forma en la que Pepe entrena Aragaki Sochin. Depende de lo que esté buscando en esa instancia
específica. Ujú. Y lo que voy a mostrar no es la única forma en la que entreno Aragaki Sojin. Depende de lo que esté buscando en esa situación específica. Pero como me pareció que el trabajo que mostraba Pepe era en su forma, se podría decir que en algunos aspectos era muy arquetípico, o sea, muy arquetípico del trabajo, del resultado que él busca llegar, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces algo que sea arquetípico de mi mentalidad de karate, que podríamos decir que si Pepe es el Paco de Lucía del karate, yo soy el heavy metal. Yo tengo una visión muy directa y contundente y dura muchas veces. Entonces, esto, bueno, se ve en lo que les muestro. Yo aquí lo que veo, yo estoy cuerpo a cuerpo, agarrando y golpeando, o sea, abriendo a mi contrincante. En ese sentido estoy pensando en entrar, abrirle la cabeza para poder golpearle la garganta, por ejemplo. Estoy cuerpo a cuerpo, aquí es donde lo doy vuelta para proyectarlo. Y kata donde veo un montón de escapes, de evasiones, y veo siempre el problema y su solución. Por ejemplo, esto lo que vemos es la solución de la situación anterior. Entonces, por lo mismo acá, en esta secuencia veo el problema y su solución. La primera parte es el ataque, el intento de derribo desde el clinch, y el otro es la evasión y un derribo de contragolpe. Entonces, en esta situación lo que estaba buscando yo era estar dentro de la esfera del clinch y mantenerme a esa distancia y no ser reactivo, sino que estar imponiendo mi fuerza, mi táctica, mi iniciativa sobre el oponente, y nunca caer en la reacción, ¿no? Siempre ser el dueño de la iniciativa. Y lo que tiene de bueno ver el karate, el kata de esta forma, es que sos el que tiene la iniciativa, tanto en el ataque como el que presenta el problema, como el que presenta la solución. Aquí, como ven, tengo la misma idea que Pepe, pero en vez de pensar que estoy apretando la cabeza del oponente hacia abajo, pienso que la estoy apretando hacia mí. Por eso tengo esa expresión técnica, ¿no? Y parece mentira, pero eran Aragaki Sojin los dos. Nosotros, aquí es una muestra clara de que en realidad nosotros le damos prioridad a la expresión libre, a lo que cada uno siente en cada momento. Claro. Te puedes ver en el momento dado a Jorge trabajando ese kata súper lento, como si hiciera tai chi y con procesos internos, y me puede a mí ver pegando trallazos, y si alguien pasa en ese momento, lo mando al hospital, ¿entendés? Entonces, porque Justamente. lo importante son las funciones, no queremos convertir lo que hacemos en otro estilo, que los dos tenemos que estandarizar lo que hacemos, porque si no parece que estamos dispersos, ¿no? Pero tenemos muy claro lo que hacemos en cada momento. Entonces, eso demuestra que el kata de Aragaki Sojin es una herramienta que usamos, pues, para expresar diferentes conceptos, ¿no? Mira, lo que decís ahí bueno, en primer lugar digo, estoy completamente de acuerdo. No es que yo sea de esta forma y vos de la otra, sino que, como dijimos al principio, varía según lo que estemos tratando. A mí me encanta trabajar el kata de forma lenta, justamente porque te permite una conciencia muy superior de lo que estás haciendo. Pero bueno, ahora perdí el hilo, lo que te iba a decir. Sí, yo hablé de golpear fuerte, ¿no? De que alguien pase en ese momento y golpear fuerte. Ahí creo que hilaste algo, pero no sé si tiene relación. Se me fue. El Alzheimer me está comiendo. Sí, no concreta estilos tampoco, ¿no? Un estilo, sino es una expresión Ah, libre cada uno en ese momento. ahí iba yo. Justamente en la que la concepción estilística de un kata te ata a una visión, a una expresión. Porque la palabra clave que utilizó Pepe fue
herramienta. Uno de mis antiguos sensei me decía, la gente que estudia karate está encerrada, está encarcelada. Y después viene alguien y les da la llave, y están las llaves de la celda. Y están aquellos que agarran la llave, abren la celda, tiran la llave y salen libres. En cambio están la gran mayoría que les dan la llave, la cuelgan de la pared y le rezan todos los días, pero se quedan en la celda, adorando la llave. Y cuando Pepe usa la palabra herramienta, no hay veneración, no hay adoración, no se enaltece. Nadie le reza a su martillo, a su llave inglesa. La usa y chau. Cuando no la necesita, la descarta, después la necesita, la vuelve a usar. El kata es lo mismo, es una herramienta. No es ni más ni menos. Es una herramienta y es lo que, utilizada de forma correcta, nos lleva a un resultado correcto. ¿No te parece eso, Pepe? No, está bien expresado, ¿no? La herramienta es precisamente lo que usamos para mejorar algo, o sea, es para arreglar algo, ¿no? No la usamos de forma arbitraria. Cuando yo utilizo una herramienta, un objeto es para arreglarlo, para mejorarlo. Entonces el concepto de herramienta que nosotros tenemos no es algo rígido, sino que es para precisamente eso, ¿no? Para tocar aquellos puntos que están rotos, ¿no? Dentro de lo que hacemos, mejorarlos y poder disfrutar de ellos. Y bueno, más no se puede decir. No se olviden de que si te gusta el contenido de nuestro podcast, de divulgarlo. No se olviden de apretar la campanita, de darnos un like y de suscribirse a nuestro canal, que nos ayuda con el famoso algoritmo. Bueno, entonces hasta la próxima.